El tema del día es la conferencia de prensa de Macri, cuando anuncia lo que vos anunciaste hace unos días, Maxi. Sí, Macri esperó a que a las 4 de la tarde diera el INDEC el comunicado de pobreza y después hizo una conferencia de prensa. ¿Podemos ver el anuncio? Hizo el anuncio él Vamos a ver el personalmente. anuncio. Te felicito, Maxi. O sea, de verdad, es un placer tenerte un orgullo, porque había que adelantarlo. Son adelantos muy pesados, que después si no salen, te dejan pegado. Te la jugaste con muchísima solvencia. Esto anunciaba Macri hoy, adelanto de Maxi Montenegro en Animales Sueltos hace unos días. Ya hace 1 año y medio que después de tener mucho tiempo un INDEC manipulado que ocultaba la realidad y nos mentía, los argentinos pudimos conocer la verdad sobre la pobreza. El año pasado tuvimos la noticia de que la pobreza descendió casi 4 puntos. Habíamos logrado un avance importante, pero las cosas, como también lo hemos hablado más de una vez, llevan tiempo. Y estamos todos comprometidos a no buscar soluciones mágicas ni tomar atajos. Hace instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Y la indigencia también se redujo de manera significativa. Pasó de 6,2% a 4,8%. Desde que tenemos estadísticas confiables, hay 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. Y cerca de 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia. 610.000 que pudieron salir de la indigencia. Bueno, a ver, Maxi, bajemos un poco a tierra. Sandleri, ¿vos esperabas esto? ¿Conocías estos números también? No, mira, creo que la magnitud de la baja de la pobreza es muy importante. Tipo, 2,7 millones de personas saliendo de la pobreza es un número que impresiona en 2 años, digamos. Sí, desde la primera medición de 2016 hasta ahora. Creo que es la consecuencia lógica de 3 cosas, que son las cosas que hacen bajar la pobreza en Argentina y en todos los países del mundo. Pero pará, porque me interesa, andá haciéndote, danos así una especie de telegrama si vamos analizando lo que sí, si vamos a bajar los números. A mí me cuentan de adentro del gobierno del que vos sos parte, porque vos sos asesor del ministro Bujómne, que este gobierno está buscando un hecho épico para empezar a colocárselo como bandera de acá al 2019. Que no tienen todavía una épica, no tienen un relato, que por más que le corran el relato, necesitan un relato o una bandera, diciendo, señor, nosotros somos esto. Y que este número podría empezar a ser utilizado como la bandera de este gobierno. ¿Para vos es impactante este número? ¿Estos 2 puntos es un número fuerte? Impactante. Y creo... A ver, Maxi, ¿para vos es impactante también? A ver, es un número positivo, no hay discusión respecto al termómetro, felizmente, a diferencia de lo que había pasado con las truchadas hasta el 2015 del kirchnerismo, pero déjame mostrarte los números, los cuales de alguna manera toman con pinza la idea de que ahora ha bajado de manera fenomenal la pobreza y demás. ¿Querés que veamos los números? Los que dijo Macri, ¿por qué Macri dice 2.700.000 personas pobres menos? Ahí lo tenemos, Maxi. Bueno, mira, a ver. El dato que se dio a conocer hoy es el segundo semestre del 2017. La segunda mitad del 2017 dio 25,7, como decía el presidente. Eso significa que hoy en la Argentina hay alrededor de 11.300.000 personas pobres. En el segundo semestre del 2016, un año antes, que es la forma en que se compara contra el mismo periodo del año anterior, la pobreza era 30,3%, con lo cual había 13.300.000 personas pobres. Ahí está claro que bajó en 2 millones la cantidad de pobres en la Argentina. Ahora, en el segundo trimestre del 2016, que es cuando empezó a medir el INDEC la pobreza, en el peor momento económico de la era Macri, dio 32,2% la pobreza, porque claramente subió fuertemente desde que asumió Macri en diciembre hasta el momento que se conoció el segundo trimestre del 2016 estos datos. O sea, Macri en principio subió lo que recibió de Cristina. Claro, por eso Macri dice, bajamos 2.700.000. Claro. Bueno, sí, porque en el pico de su gobierno, en el segundo trimestre del 2016, la pobreza llegó a más de 14 millones de personas. Mirá la bajadito abajo,
Bueno. ese dato de los chicos hasta 14 años que son el futuro de Argentina. Eso es tremendo. Ese dato es muy preocupante, también baja fuerte ese dato. Ese dato, para que te des una idea, hoy casi 40% de los chicos de hasta 14 años 50. son pobres. Es decir, 4 de cada 10 chicos de hasta 14 años en la Argentina son pobres. Fuerte ese dato. Pero fíjate cuánto era ese dato en el segundo trimestre del 2016. Llegó casi al 50%. Ahora, ¿le puedo preguntar algo a Guido? Porque digo, para ver esto, casi 3 millones de pobres menos respecto a la medición anterior, uno tendría que ver un país que está muchísimo mejor. Digamos, un país que tiene más empleo, que tiene mejores salarios, que tiene que... No quiero ser injusto con aquellos que lograron despegar de la línea de la pobreza, me alegro muchísimo, pero yo no veo un país tan bueno. Tampoco veo el país de Cristina del 5% de pobres, obviamente, ¿no? En aquel momento. Yo creo que está haciendo un punto. No lo entiendo. Es un punto que es muy importante. Es así, estoy diciendo que... Hay un punto que es muy importante, ¿sí? Esta es una baja de la pobreza que, como dije antes, es impactante. 2 millones de personas en un año, 2,7 millones en un año y medio, es una baja impactante. ¿Quiere decir que estamos bien? ¿Que los problemas de Argentina están resueltos? De ninguna manera. Todo, digo, lo que pasó es que pasamos a tener 1 de cada 3 argentinos era pobre, ahora es 1 de cada 4. Pero, digo, vamos a celebrar y vamos a estar todos contentos cuando la pobreza sea cero, y para eso falta. Los kirchneristas están medio hoy choqueados porque vos, por ejemplo, no sé, estoy leyendo El Cronista y el título de los índices de pobreza e indigencia son los más bajos en por lo menos 15 años. En los últimos 15 años entra el gobierno kirchnerista. O sea, deben estar, no sé cómo lo debe tomar hoy Cristina a esto que Macri especialmente a ver, no en el 2013 el nivel de pobreza era, claro. A ver, no podemos gravísimo. comparar porque son termómetros distintos. El último dato que había dado el INDEC antes de que hiciera el estropicio Moreno y destruyera las estadísticas oficiales, el último dato confiable que dio el INDEC fue el año 2006. Una pregunta, Maxi. Estamos seguros que este termómetro mide bien, ¿no? Sí. Este termómetro sí. ¿Está bien esto? No, en eso estamos de acuerdo. Pero el tema es dónde toma la temperatura. Claro, lo que te quiero decir es que el último dato confiable que dio el INDEC en la era acá fue 26% en el año 2006. Desde entonces se rompió el termómetro, no sabemos qué pasó en esos años. El dato de la UCA, que siguió midiendo pobreza, pero que no es comparable con estos datos del INDEC, dio que Cristina se fue con 29% de pobreza. El dato de la UCA hoy da que la pobreza bajó al 27%, que hubo una baja respecto a lo que dejó Cristina en su momento. Pero ojo, que el dato de la UCA también dio que del 29 Macri la llevó al 32 y después bajó al 27. ¿Se entiende? Entonces, cuando Macri habla de que hay 2.700.000 pobres menos, lo que omite es que cuando él asume, hubo una pequeña sube. suba. Una suba. Y según el dato de la UCA... Pero ahí te puede llegar a decir Agustín, que necesitó subir ahí para bajar al 27. Según el dato de la UCA, Agustín Salvia subió 1.400.000 pobres. Sí, eso es mucho. Los primeros 6 meses de la gestión Macri. Guido, ¿esta baja es consistente? De ahí bajaste. Esta baja es consistente o es, como dicen algunos, en base a tomar mucho empleo que se creó pero precario, con lo cual puede caer de golpe otra vez? Ya te contesto eso, quiero contar una cosa. Me parece que es muy importante, Alex, que quede claro que ahora hay un INDEC que es creíble. ¿Sí? Veníamos desde 2007, esto que decía Max, desde 2007 a 2015 no teníamos datos creíbles. ¿Quién me dice que es creíble? No, te lo dicen los expertos. Digo, listo, olvídate, vos agarrás los expertos de pobreza y no están cuestionando. Muchachos, yo no pregunto buena leche. Hay no consenso está en el mundo cuestionado este académico. dato. Dale, No hay un sigamos, tema. listo, está claro, Entonces, dale. primera cosa, y Dale. eso es importante. ¿Sí? Entonces, digo, y hay una pregunta que es muy válida, que es un poco la que estaba tratando de responder Maxi recién. Ahí voy. Sí. La de Maxi recién es decir, bueno, ¿cuánto era cuando asumió Macri? Ese dato no lo tenemos porque en un momento, digo, no nos olvidemos, decían que medir la pobreza estigmatizaba. ¿Pero qué no tenían ese dato? Lo dejaron de tenías medir. el dato de la no lo UCA, tenés. no tenías el del ¿Vos INDEC. estás desde que llegaron? No, yo te decía, eso dijo Kicillof. ese dato, Perdón, no, Fer, eso lo dijo Kicillof. no, te hice una pregunta carnota, dale. No, el tema es, digamos, cuánto de consistente tiene a la cifra que se llegó ahora o cuánto se puede desdibujar rápidamente, porque si está construida en base a un empleo que es bastante precario, eso puede desaparecer en cualquier momento. Mira, para bajar la pobreza, te lo decía al principio, en Argentina, en cualquier país del mundo, ¿sí? Son 3 cosas las que te ayudan. Una economía que crece y crea empleo, está pasando, ¿sí? Y que crece en una forma salvable, 2,9% el año pasado, viene creciendo el último trimestre de año al ritmo de 4%, el dato que salió hoy del EMAE, que es la actividad económica, 4% nuevo. Segunda cosa que necesita para bajar la pobreza es que la inflación baje, ¿sí? Y está bajando.
¿sí? Entonces eso también ayuda a bajar la pobreza. Y lo tercero que necesitas son políticas sociales activas. Y este gobierno las hace. Nunca como ahora tenés 3 de cada 4 pesos que gasta el gobierno en políticas sociales. Por eso, una pregunta ahora. Si el termómetro que tenemos ahora es creíble, como usted dice, secretario, ¿por qué hay un proyecto que van a mandar al gobierno al Congreso para darle más autarquía, para que los cargos jerárquicos en el INDEC sean elegidos por concurso público? Ustedes confían en Todesca, ¿pero por qué? Te lo voy a decir por qué. Porque para las estadísticas públicas tiene que haber un nunca más, como hubo para el tema de los desaparecidos, del terrorismo de Estado y demás. No puede pasar nunca más en Argentina que vivamos, que un gobierno de turno pueda tomar el INDEC, intervenirlo y destruir las estadísticas públicas. Entonces hay que blindar al INDEC. Maxi, dame un numerito más y quiero mostrarte a Aranguren también, porque además es una bajada de los aumentos que vienen. Perdóname, Ale, esto que dice Ale y que vamos a ver de Aranguren también es para preguntarte, porque si se midió con el tarifazo o sin el tarifazo. No, por eso, a ver, vamos a aclarar. Pará, porque Maxi tiene 2 placas más. A ver, dale, Maxi. Esto es segundo semestre del 2017. Para que sea una idea, la segunda mitad del año pasado es cuando los salarios le ganaron a la inflación y cuando más cantidad de empleo se creó. Claro. Bueno, este es el dato de indigencia, que bajó del 6,2% en el segundo semestre del 2016 al 4,8% en el segundo semestre del 2017. ¿A qué se considera un indigente? Indigente es que no pueden comprar una canasta básica de alimentos que puedan garantizar, así dice técnicamente el INDEC, una actividad física moderada para el individuo. Mirá el dato que hay abajo, que para mí es indignante. Mirá este dato de abajo, ¿no? Hoy en la Argentina hay 2.100.000 indigentes en la Argentina, de los cuales casi el 35% son chicos de hasta 14 años. Es decir, que en la Argentina hay 730.000 chicos indigentes que viven en hogares indigentes. Este es el dato que siempre utiliza para entristecerse Manes. Dice que esos pibes que no pueden alimentar su cerebro, no lo recuperan más. Olvídate, no los recuperan. No podemos competir al mundo con estos chicos. Son los chicos que después no terminan la escuela. Imposible. Es terrible, no pero pueden ni pensar. 1 de cada 3 indigentes en la Argentina son chicos de hasta 14 años. Ahora es una placa más, Maxi. Viendo recién, Perdón, dame la última placa. Y lo que te voy a mostrar en estas placas es algo muy interesante que está midiendo ahora el INDEC y que lo pone como referencia para saber cuán lejos está de la línea de pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza? Se evalúa, se ve cuánto cuesta una canasta básica de la pobreza, que el año pasado, en el segundo semestre, para el INDEC era de 17.223 pesos para una familia tipo, matrimonio con 2 hijos. El ingreso promedio de los 11 millones de personas pobres que hay en la Argentina, de las familias pobres, era de 11.114 pesos. Es decir, vivían esas 4 personas con 11.114 pesos. Es decir, que estaban 6.100 pesos por debajo de la línea de pobreza, los pobres de la Argentina. ¿Cuán lejos están de poder comprar? Bueno, 35% abajo sus ingresos de poder comprar la canasta de la pobreza. Si ganan más de 17.000 pesos, no son pobres. Bueno, lo mismo podemos hacer con la indigencia. Fíjate, también es un dato muy preocupante, porque la canasta de la indigencia para una familia tipo estaba evaluada en 6.600 pesos, lo que tenía que ganar una familia tipo para no ser indigente. Los 2.100.000 indigentes que hay en la Argentina es porque viven en familias que en promedio tienen ingresos de 4.000 pesos mensuales. ¿Sabes lo que estamos hablando, Ale? 4.000 pesos mensuales de ingreso promedio. Bueno, la familia. La familia. Ingreso promedio familias indigentes. Tremendo, ¿okay? Los números tremendos. ¿Cuánto le falta por mes, por lo menos, para salir de la indigencia? Y por lo menos le falta casi 40% de ingresos. ¿Entendés? Le faltan 2.600 pesos más para por lo menos poder comprar lo mínimo. Ahora, pues una pregunta, secretario. ¿Esa reforma incluye también una nueva forma de medir la pobreza, que sería no solamente por ingreso, sino también por acceso a la educación pública, acceso a la medicina pública? Los servicios, claro. No, este es un proyecto que está en discusión en jefatura de gabinete. El objetivo que tiene el proyecto es lo que te decía, blindar al INDEC para que nunca más pase lo que pasó, ¿sí? De ninguna manera el proyecto de ley va a decir cómo se tiene que medir la pobreza. Eso es algo que lo define el INDEC. Digo, no, eso de ninguna manera. Y el INDEC va mejorando sus estadísticas, lo hemos visto en estos 2 años y pico, va midiendo mejor distintas cosas que antes no medía para nada o estaba manipulado, pero no, nunca... A ver, una cosa más, pues esto lo sabe Guido, y el desafío que tiene el gobierno es este año y el próximo, y sobre todo este año, que es un año difícil. ¿Cuál es el desafío? Sabemos los números de pobreza de la segunda mitad del año pasado, cuando vino la elección, cuando pusieron un montón de plata en la calle, cuando los salarios le ganaban la inflación, cuando se creó empleo.
Pero ojo, que en el primer trimestre de este año, como dice Romy, por ejemplo, ayer conocimos que la canasta de la pobreza en febrero aumentó 3,3%. Ojo que Y eso viene no muy se por mide. arriba de Viene la dato nada más.